Vea hoy en Más que Vencedor. Pues tenemos la compañía de nuestro querido padre reverendo Rafael Delgado Suriel, quien nos compartirá un tema muy interesante que nos servirá a todos nosotros. Mi mamá decía, pero es que mira, a mí me falta más fe. Y yo, mamá, ore. Yo le decía, mi mamá, Dios le escucha, no se preocupe. Porque mi mamá era una mujer de mucha oración y siempre estaba rezando el rosario constantemente. Y entonces ella decía, es que me falta fe. No, mamá, usted tiene su fe. Ore, la oración tiene poder para levantar un muerto, para levantar un paralítico, para sanar de un cáncer terminal, para sanar de una enfermedad terminal, para una gente que se está ya yendo ya a la deriva, para levantar un deprimido y para levantar a alguien que ya tiene un día para quitarse la vida. Fundación La Voz de María presentan Más que Vencedor. Mis amigos de Más que Vencedor, como siempre es una alegría el poder compartir con ustedes cada semana una entrega más del contenido que como siempre preparamos con una intención, y la intención es de formarnos, de acompañarles a ustedes y de poder continuar este camino que nos depara la vida, no importa en las circunstancias que sean. Siempre hay cosas positivas, hay cosas negativas, siempre hay altas y bajas, pero nosotros debemos mantenernos firmes en el propósito por el que estamos aquí. Y nosotros hoy estamos muy felices y contentos porque pues tenemos la compañía de nuestro querido padre reverendo Rafael Delgado Suriel, quien nos compartirá un tema muy interesante que nos servirá a todos nosotros. Bienvenido, padre. Gracias, Danawi, gracias a todos los televidentes que como siempre están ahí con este bellísimo e importante programa que no solamente forma, sino que ilustra y que también ilumina para uno cada día ir enfrentando realmente la vida. Señores, el padre Chelo, dentro de las cosas que le caracterizan, su misión es orar por tantas personas que necesitan y motivar a la oración, y por eso lo tenemos aquí, porque queremos conocer a través de sus palabras, a través de su testimonio y a través de toda la experiencia que tiene, el poder de la oración en cada uno de nosotros. Padre, pero tenemos que definir, o sea, ¿qué es la oración para nosotros como cristianos? Todo cristiano, yo creo que debe tener como punto de partida, de arranque, lo que es la oración. Y cuando miramos en toda la liturgia, incluso nuestra, miramos que cada acto litúrgico inicia con la oración. ¿Qué significa todo esto? Como cristianos, siempre tenemos que iniciar con un saludo, un diálogo, una comunicación con Dios. Entonces la oración no es más que comunicarnos con Dios. Si uno comienza a definir oración con tantas teorías y con tanta fuerza, sencillamente hay que decir, la oración es hablar con Dios. Y yo siempre digo, con esto entro a mirar ahí, siempre digo que a mucha gente se le hace difícil orar porque no sabe lo que es orar, o no sabe cómo orar, o no entiende lo que es orar. Bueno, primeramente, nosotros hablamos mucho en la iglesia para que entendamos esto. Hablamos mucho en la iglesia de rezar, orar. Cuando rezamos, es como tener siempre en nosotros una palabra repetitiva o tener en nosotros una oración ya que mentalmente dominamos. Orar es sencillamente yo hablar, comunicarme con Dios, darle a Dios lo que yo tengo y recibir de Dios lo que yo quiero de Él. ¿Entiendes? Entonces la oración es hablar, comunicarme, yo decidir en un momento determinado tener un contacto, una comunicación con Dios. Y con esto te digo lo siguiente. Dice mucha gente, ¿qué es orar? ¿Cómo orar? Yo siempre describo de la manera siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, este cojín y yo te pregunto, Danawi, descríbeme este cojín. Tú me lo vas a describir. ¿Qué describe? ¿Cómo lo describe? Un cojín cuadrado, de color azul, Muy bien. todo lo que tiene, Color azul. está lleno de
colcha, etcétera. Tú estás diciendo una propiedad de este cojín. Exacto. Blanco, azul, tiene verde, tiene rama, tiene corcha, tiene letra, etcétera. Tú estás haciendo una descripción de lo que es este cojín. Ahora, la manera bonita, por eso yo digo a la gente que es tan sencillo orar, es tan sencillo aprender a orar, es tan sencillo dar el paso a la oración como no se puede imaginar. Entonces, si yo tengo la capacidad de describir lo que es este cojín y tengo palabras para describir este cojín, con tanta más razón tendré tantas miles y miles de palabras que no puede caber en el universo de lo que significa orar o hablar con Dios. Porque yo digo, como digo del cojín que es azul, que es blanco, que tiene letra, que tiene corcha, como tú decías, yo puedo decir, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es inmenso, Dios es bueno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. O sea, digo infinidades en lo que es orar de cosas de Dios. Usted sabe, padre, que eso es muy interesante porque hay personas que entienden que para orar se necesita un amplio conocimiento y que se necesita, qué sé yo, teología y que se necesita una inspiración e incluso hasta un lugar especial. Entonces es bueno que la gente entienda de que desde la sencillez o desde la condición en la que se encuentren y desde lo que les salga del corazón, pues mira, pueden abrir esa oración a qué Dios. bueno qué bueno que tú inicias tan hermosamente así. Mira, Danaoy, en estos días tuve una experiencia de alguien que se me acercó y me decía lo siguiente, porque ahí vamos a entrar ahora a lo que es la oración mental o meditativa o también oración de adoración. En muchas modalidades, Exacto, vamos a mirar. sí, sí, sí. Entonces, esta persona se me acercó y me decía, padre, yo fui al Santísimo y cuando fui al Santísimo había mucha gente adorando a Jesús Eucaristía y escuché una voz que me decía, dentro de mi silencio, escuché una voz que me decía, hija mía, consuélame. Y la señora decía, ¿cómo que, Señor, cómo que te consuele? Sí, hija mía, consuélame. Porque sí, cuando tú pides consuelo, ¿qué significa? Que estás triste, que no te sientes bien. O sea, Jesús decía, consuélame. Y decía ella, Señor, pero ¿cómo tú me dices a mí que te consuele si hay tanta gente aquí en adoración? Decía, sí, pero solamente vienen a pedirme, que es una modalidad de oración también. Exacto. Solamente vienen a pedirme, pero no vienen a acompañarme. Miremos entonces, qué bonito. O sea, sin necesidad de hablar con Jesús, Jesús hablaba con esa persona. ¿Por qué te digo esto? Porque para orar tú no necesitas muchas palabras, ni necesitas ser una erudita, una versada en lenguas, en conocimiento, en muchos libros, universitaria. No, para orar solamente Dios necesita que tú estés ahí, que tú te dispongas, la disponibilidad. La oración es un medio, una manera de yo sentir que Dios está cerca de mí y que yo estoy cerca de Él, que Él me mira y que yo lo miro, que yo lo siento y que Él me siente. Eso es lo hermoso de la oración. O sea, tú no tienes que ir a arrodillarte, Padre nuestro que está en el cielo. Eso es un momento determinado. El Padre nuestro es una oración verbal, ya no mental, sino verbal, que yo tengo en mi mente y que en mi mente la paso al verbo, a la palabra. Entonces la reflexiono o la hablo o la digo delante del Señor, pero la oración sencillamente es tú disponerte a estar cerca de Dios. Usted sabe, padre, que usted hablaba de la oración mental, hay oración de intercesión. Entonces queremos como que nos adentremos un poquito en los diferentes tipos de oración y sobre todo, y es algo que quiero también que ustedes entiendan en sus hogares, es como vamos a hacer una oración de acción de gracias. Y empezamos a hacer una oración de acción de gracias y terminando pidiendo. Exactamente, por la confusión que hay entre la gente, Exactamente. ¿entiendes? Ahora mira, cuando hablamos de si uno, por eso la Eucaristía es la cumbre. ¿Qué significa cumbre? Lo más alto de la liturgia es la Eucaristía. Tú puedes buscar en cielo y tierra y no hay nada como la Eucaristía. En el cielo,
lo más especial es la Eucaristía. En el cielo, cuando hablo de Eucaristía, te estoy diciendo que la Eucaristía es el espacio, el medio, el canal que une el cielo y la tierra. Pero en el cielo no hay dogma más grande que la Eucaristía después del dogma de fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que la Eucaristía es la cumbre? Porque en ella tenemos todo lo que realmente cualquier tipo de ser humano quiera buscar, encontrar. O sea, tenemos todas las modalidades. Cuando hablo de modalidades, los modelos de oración, es la Eucaristía. Entonces, uno comienza a analizar, que no queremos analizar, porque ponerse a analizar la Eucaristía, se nos va el programa solamente en eso. Pero en la Eucaristía tenemos la oración de tú comenzar hablando con Dios, de tú pedir perdón a Dios, que son tipos de modalidad. Sí. Yo vengo a pedir perdón a Dios. Tenemos la oración de intercesión que tú decías, la oración de ofrecimiento, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la tenemos en la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es la envoltura que envuelve todo lo que significa cualquier tipo de modalidad de oración. Ahora, cuando hablamos de modalidad, tenemos que hablar de la oración verbal, que yo decía, cuando hablamos del Padre Nuestro, el Ave María, porque ya lo conocemos, son oraciones verbales o oraciones escritas, que a la vez se convierten en verbales, pues hay oraciones escritas. Tú puedes orar escribiendo. Hay mucha gente que ora escribiendo, y una modalidad bellísima cuando tú tienes la gracia de orar escribiendo. Es una modalidad, o la oración mental, que es cuando tú tiene, por ejemplo, una oración que tú que se puede ser también repetitiva, que tú también la repites. Por ejemplo, uno mira la 18:35 de Lucas, cuando el ciego de Jericó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una oración repetitiva, pero una oración mental, que cuando yo repetirla tantas veces, ahora se convierte en una oración mental. Cuando tú tienes una oración repetitiva, que la repites miles de veces, como usamos en la iglesia, por ejemplo, el mismo San Francisco de Asís, que decía, pasaba toda una noche diciendo, mi Dios y mi todo. Es una oración repetitiva, pero se convierte en una oración mental, porque ya la mente, la palabra verbal, de repetirla, deja de repetirla, entonces se convierte en una oración mental, que ya te une tanto con Dios, que ya tu misma vida diaria, tu misma vivencia diaria, ya es una comunión con Dios. Usted sabe, padre, que hablando de vivencia diaria, yo recuerdo una persona de servicio, asistente así en una oficina. Ella, una persona muy humilde, y tenía una oración repetitiva, una oración así mental, y era bendito sea Dios. Exacto. Entonces, me llegó mucho al corazón porque en una ocasión escuché que se le cayó una taza de café. Y la escucho que dice, bendito sea Dios. Bien, recoge su taza de café. Al poco tiempo pasó otro incidente que se botó un agua. Bendito sea Dios. Entonces, yo le decía, y le pregunté, ven acá, ¿qué te motiva? ¿Por qué tú te escucho diciendo? Dice ella, bueno, el problema es que por lo regular la gente en los afanes de la vida dice mala palabra cuando le pasan accidentes, cuando pasan cosas que no quieren. Pero ¿qué yo gano con eso si ya pasó? Mira, Danaui, hablar de esto, lo que tú acabas de decir es algo muy profundo. Y yo conocí a tu papá, por ejemplo. Yo puedo hablar de tu papá, que para mí son de los santos que tenemos. Yo considero que tu papá son de los santos que tenemos. Y de los santos que yo he conocido en mi vida sacerdotal, yo considero que tu papá era uno de esos, que no tenía un conocimiento acabado como lo tienes tú, lo tengo yo, sobre libros o sobre universidad, pero cuando uno encuentra gente como esta, como tu papá, que fue un gran catequista, un gran ministro, que lo tuve tanto tiempo cerca de mí, y uno escuchar eso que tú decías, origen de la Altagracia, la gente es un tipo de religiosidad popular, pero que nos ayuda a adentrarnos. Y cuando llegan al momento del fracaso, que lo vio él, lo ves tú y lo veo yo, lo vemos todos los días, un momento de que fracasamos en cositas sencillas, diarias,
en vez de tirar una mala palabra, lo que hace es que prorrumpen con una bendición, una acción de gracia. Virgen de la Alta Gracia, bendito sea Dios, Dios mío. Son maneras de orar bonita, que la tenemos en una religiosidad popular. Y decía alguien en estos días que yo veía, decía, el país más religioso del mundo es República Dominicana, porque tú vas a salir, que ve con Dios, Dios, que Dios te acompañe, que la Virgen María vaya contigo, o bendito sea Dios, o Virgen de la Alta Gracia, o ay santísimo Dios mío, Santo Padre Dios. O sea, tú me entiendes, todo esto es una manera de orar. Pero ¿por qué decimos esto? Porque ya lo llevamos dentro, porque tu papá, por ejemplo, traía eso dentro. Traemos eso dentro, mi mamá y mi papá igual lo mismo, traen eso dentro y eso lo van transmitiendo de generación en generación y esa manera bonita, hermosa de una exclamación, ya tú la guardas, sí. Ya yo la guardo. Entonces, ¿qué me hace sentir eso? Que también estamos inundados, bañados por una tradición de oración que sencillamente lo usaron nuestros antepasados y que nos dieron a conocer la dulce compañía que Dios tenía con ellos. Padre, hay momentos específicos, aparte de la Eucaristía, que sabemos que está llena de todas las formas de oración posible. Lo tiene la Eucaristía, pero fuera de la Eucaristía, ya en la vida cotidiana, ¿existen momentos específicos en los cuales uno debe orar? Bueno, yo lo que creo, no momentos específicos, sino es que el cristiano todo el tiempo debe estar en oración. Yo he aprendido, y de hecho lo aprendí en la formación, que a todos se le puede dar vacaciones, menos a la oración. Dice 1 de Pedro 5, 8, 9, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra, resístanle firmes en la fe. La fe se alimenta de la oración. Entonces, el momento específico es cuando... Claro, hay momentos específicos, por supuesto, que la iglesia nos enseña que hay momentos específicos que tenemos que orar. Por ejemplo, nosotros, la vida religiosa, yo sacerdote diocesano, tengo 3 horas obligatorias de oración, que es cuando me levanto, la oración se llama laudes, la víspera, que es ya al atardecer, y completa, que es en la noche antes de acostarse. La vida religiosa, por ejemplo, tiene laudes, tiene sexta, tiene nona, tiene víspera, tiene completa, etcétera. Tiene diferentes, más horas que nosotros. O sea, eso que, por ejemplo, la monja de clausura, están llamadas a eso, a rezar todos esos momentos de oración, horas específicas. Ahora, para un cristiano, además de esa hora específica, debe orar cuando crea necesario. Pero, sobre todo, nosotros tenemos que mantenernos en constante oración, no cuando lo amerite el momento, sino siempre. Porque la oración sirve de base. Y aquí está el gran peligro de la gente que ora cuando necesita. Exacto. ¿Tú ves? Sí, por la favor, gente que ora cuando necesita. Ah, no, yo oro porque me llegó una enfermedad. No. Ah, no, yo oro porque mi hijo anda en la calle. No, debo orar por siempre. ¿Por qué? Porque la oración es como tú acumular gracia, presencia de Dios para cuando llegue el momento que tú necesites. Entonces tú debes orar siempre. Y entonces tú oras cuando necesitas. Bueno, Dios te escucha, pero qué bonito que tú siempre estás en oración cuando no necesitas y cuando necesitas. Y cuando tú estás en oración constante, tú estás como acumulando, como que es como la despensa en la cocina, que en la casa, que hay una despensa de comida, que tú la tienes ahí guardada para cuando necesites la habichuela, tú la sacas. Necesitas el azúcar, tú la sacas. Así es también la oración. Tú oras siempre para acumular presencia de Dios para cuando tú necesites también. Luego de la pausa. Mi mamá decía, pero es que mira, a mí me falta más fe. Y yo, mamá, ore. Yo decía, mi mamá, Dios le escucha, no se preocupe. Porque mi mamá era una mujer de mucha oración y siempre estaba rezando el rosario constantemente. Y entonces ella decía, es que me falta fe. No, mamá, usted tiene su fe, ore. ¿Por qué hablar con la Madre de Dios? ¿Y por qué solo decirle Madre de Dios cuando también es Madre nuestra? ¿Por qué entonces vamos a cambiar el nombre? ¿Por qué no hablar con nuestra Madre María? La Santísima, la Purísima, la Castísima, la que nos ama sobre todo. Y te digo que nos ama porque con su solo sí nos lo demostró. No era fácil en una sociedad
y en una cultura en la que a ella le tocó decir sí al Señor por la voz de un ángel, no pensó qué iban a decir los demás. No, pensó en ti, pensó en el amor que te tenía, pensó en que así te iba a acompañar toda tu vida. Y por eso yo creo que es propicia la ocasión para pedirle a ella, a la bienaventurada Virgen María, a nuestra amiga, a nuestra compañera de camino, presentarle tus emociones, presentarle tus dificultades, presentarle tus problemas, presentarle sobre todo tu persona, quién eres, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, cuáles son tus planes y tus metas. Anda, siéntate, saca una silla donde te encuentres y si tiene una imagen de la Virgen, siéntate y conversa con mamá. Allí está ella. Allí está la madre que te abraza y te escucha. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba embarazada con mi primer embarazo, yo tenía un embarazo sumamente difícil. Estuve a punto de perderlo. Y me senté en un cuadro que tengo, al lado de un cuadro que tengo en mi habitación, y con tanta fe, como si ella me escuchara, como si fuese esta misma conversación que tengo contigo, le dije: Madre, cuando tu hijo Jesús se perdió en el templo, tú sentiste mucho dolor. Y yo le dije: ese mismo dolor que tú sentías, ahora lo estoy sintiendo yo. Y déjenme decirle que desde ese momento toda mi vida cambió. Hoy, gracias a esa conversación, mi hijo tiene 11 años. Está conmigo porque ella me alcanzó la gracia que le viene de Jesús, ese gran milagro, ese vino que se había terminado. Ella le suplicó a su hijo Jesús y hoy yo tengo ese gran vino. Así que tú también, te invito a que te sientes con ella, que le hables de corazón a corazón y que sepa que ella te ha amado desde siempre. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Por más que tú luches, cada vez la miseria es muy grande. Bendito sea Dios. Que por más que tú intentes seguir adelante, no puedes porque todo se detiene. Yo te quiero decir hoy, deja que Jesús entre al problema de tu vida. Bendito sea Dios. Como estamos llamados a la oración constante, no solo en la necesidad, y esto me recuerda cuando en el 2020 tuvimos la pandemia, mucha gente se lanzó a la oración y muchas personas se enfermaron, muchas personas tuvieron la dicha y entendieron que a través de la oración pues le libraron de muchas cosas, pero la gente se olvidó y es como usted dice, es la constancia, es mantener esa despensa llena siempre para cuando lleguen las necesidades. Si usted no tiene nada que pedirle,
pues dele gracias a Dios, pero que sea a través de una oración. Y hay algo, Padre, que yo quiero que usted, el mito que existe, oren por mí, pero me mandan a orar por él o por ella, Pero no ora. pero no oran. O sea, Sí, bien, sí. por ejemplo, se dan muchos casos. Pasan las personas que van para la Eucaristía, están en un colmadón. ¡Ay, oren por mí! Es como, está bien, yo oro por esa persona porque debemos orar por la humanidad, nos mandan a eso. Pero, y entonces, la parte, Sí. cada uno es responsable, ¿verdad? Bueno, O, habría que ver ¿cómo la- funciona eso? habría que ver las dos caras de la moneda. Primero, Exacto. si tú dices, Padre, ore por mí, tú estás viendo en mí alguien que puede orar por ti. Primero. Segundo, está viendo en mí alguien que tú piensas que estoy más cerca de Dios que tú. Sí, esa es una expresión que ¿Tú me se entiendes? usa mucho. La gente piensa que yo estoy más cerca que tú o más cerca que tal fulano, y entonces pide mucha oración. Es bonito en un sentido, pero hace que también uno se descuide. Y lo otro también es que como tú, como yo, tú también puedes orar y puedes pedir, porque la fe no es porque yo puedo tener más tiempo de oración, o no es porque yo conozco más de Dios, o no es porque yo dedico más tiempo a Dios, o no es porque yo leo más. La fe no está ahí. La fe está en tu sinceridad con Dios. Yo lo creo así, en tu autenticidad con Dios. Por eso dice Jesucristo, cuando oren, no use muchas palabras. Tú puedes decir, Señor, ten compasión de mí. Y tú no le dices por qué. Tú no le dices, mira, estoy sufriendo, mira, tengo una enfermedad. Tú le dices, ten compasión de mí. Ya el Señor sabe todo lo que sigue. Claro. No Porque conoce. es tu fe. Es la fe que tú pones en esa oración. Señor, ten compasión de mí. Pero tú lo estás diciendo porque te sientes mal, te sientes deprimida, porque tiene una enfermedad que está creciendo, porque no tiene dinero, etcétera. Pero con decir, Señor, ten compasión de mí. Con ese ten compasión, tú le estás expresando a Dios todo tu dolor, todo tu sufrimiento, toda tu angustia, toda tu situación. Y entonces, eso es lo bonito de esto. Cuando tú oras con fe, como Dios también te escucha. Qué bonito, Padre, escuchar eso, porque nuestros televidentes, en su gran mayoría, tienen siempre situaciones de salud. Más que Vencedor, como proyecto, conoce muchas necesidades de muchas familias que atraviesan por situaciones diarias, como usted dice, de enfermedad, con problemas con sus hijos, económicos, familiares, de trabajo, o sea, viven arropados de situaciones que por lo regular por sí solos no pueden salir adelante. Siempre tienen que depender de algo más grande. Y qué bonito que usted pueda decirle, y es bueno que ustedes que están en sus hogares repitan eso y aprendan eso y practiquen eso. Ten compasión de mí, porque ya el Señor sabe todo lo que necesitamos. Mira, yo me gusta cuando hablo de esto, hay que mirar la oración mental. Yo te quiero que entendamos esto. Hay mucha gente que me dice, viene donde mí, yo como director espiritual debo conocer, sobre todo, hasta dónde yo puedo llegar en la dirección y en la oración. Mucha gente que viene donde mi padre, yo tengo unos malos pensamientos que no se me salen, no se me quitan. No se me quitan. Y que yo tantas veces le digo, mira, usa una, ¿cómo llamamos esta oración mental? No me llega ahora el nombre, a ver si me acuerdo más tarde. Pero el tú tener una frase es como tú, tanto repetirla que se te vuelve mental. Entonces tú es como esa frase, llegar Como las a ocupar jaculatorias. las jaculatorias. Gracias, jaculatoria. Una jaculatoria. Tú tanto repetir esa jaculatoria es llegar a que esa jaculatoria ocupe el lugar del pensamiento y se va a quedar en tu mente. Y va a ser una oración mental que tú puedes estar trabajando, cantando, o sea, haciendo lo que sea, y tu oración mental, ten misericordia de mí, va a estar metida en tu mente, y esa oración mental, esa jaculatoria, va a ocupar el lugar del mal pensamiento, y entonces el mal pensamiento va a desaparecer y se va a quedar esa oración mental, que eso es bellísimo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando yo empecé a mi vida sacerdotal o a estudiar en el seminario, antes de yo entrar, me decía un sacerdote que lo recuerdo, yo lo tengo en la gloria, el padre Constantino.
no el que murió nuestro, sino un viejito jesuita, que en ese entonces la parroquia del Santo Cerro, Las Mercedes, estaba en manos de los jesuitas. Y cuando yo entré al seminario, el padre Mariano Zaragoza y el padre Constantino estaban en la parroquia. Y me decía él, lo primero que te voy a recomendar es que cuando al entrar al seminario, léete este librito. Se llama El Peregrino Ruso. Yo lo leí. El Peregrino Ruso es vivir esa oración mental. Yo le recomiendo a cualquiera. Yo no sé si ya se vende ese libro, pero yo lo leí. Es realmente bellísimo, llamado El Peregrino Ruso. Pídalo en internet, búsquelo por ahí y realmente va a ayudar como no se puede imaginar. Hablando de ayuda, y quiero caer justamente ahí, ¿qué poder tiene la oración? Y venía una pregunta que, como sabemos que nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que usted busque salud mental y salud emocional. Y qué bonito es escuchar que usted dice que a través de una ejaculatoria una persona puede sacar pensamientos negativos y llegar bienestar a su vida. Pensamientos suicidas, pensamientos de tentaciones que tantas veces nos pasan, pensamiento de depresión, pensamiento de tristeza, pensamiento de angustia. Cuando tú tienes una ejaculatoria mental, es bueno comenzar. Y es que yo lo he tenido en mi vida. Yo tengo una ejaculatoria que es mía, que la uso mucho. Inmaculado Corazón de María, guarda y salva mi alma. Yo la uso hasta antes de dormir. Cuando a veces no puedo dormir y la uso. Yo la uso todos los días y la repito mucho, la repito mucho, la repito mucho, la repito mucho. Y he hecho mis ejaculatorias. Inmaculado Corazón de María, guarda y salva mi alma. Es como déjame abrigar. Las ejaculatorias es como tú dejarte abrigar, dejarte llenar, dejarte inundar. Y que esa ejaculatoria ocupe el lugar vacío que tú puedas tener en tu mente para que no pienses en otra cosa, para que no te desvele, para que no venga otra cosa y se mete y te destruya, etcétera. Eso es hermoso. Hablamos de las ejaculatorias, son cosas cortas, frases cortas que uno puede repetir, que nos ayudarían también en el día a día y también nos ayudaría a sustituir ciertas palabras que por lo regular la gente utiliza, que no nos ayudan en nada. Pero aparte de las ejaculatorias, usted podría recomendar algunos pasajes bíblicos en el cual las personas puedan pues refugiarse en esos momentos difíciles que quizás, porque hay que entender las situaciones que se le presenta a cada uno y muchas veces uno se tranca. Uno se tranca que ni siquiera sabe pensar ni decir nada. Entonces, ¿qué refugio? ¿Qué citas bíblicas? ¿Qué pasajes bíblicos o qué libros usted recomienda? Mira, hay muchas citas bíblicas. Por ejemplo, Marcos 11, 24, él habla y dice que cuando tú pides con fe, antes de llegarte lo que tú estás pidiendo, ya tú lo tienes. De una manera bonita y hermosa. Lucas 18, 2 y siguiente, habla del juez, aquel juez que por la prepotencia no quería atender a la viuda, por la insistencia de la viuda, la perseverancia de la viuda, le atendió. Igual, tú buscas a Lucas 18:35, con el ciego de Jericó, la insistencia. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Igual, busca a Mateo, el capítulo 15:21, con la 15:22, con aquella mujer, igual, aquella mujer que insistentemente le dice, Señor, mírame, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y tanto fue la insistencia que el Señor la atiende. Son textos que nos ayudan a mirar. Igual, por ejemplo, el capítulo 4:35 de Marcos, cuando cuando están en la tormenta, porque la oración es interesante cuando estamos en tormenta, cuando sentimos que nada se va a lograr, cuando sentimos que no hay salida, usted sabe tormenta. Usted sabe, padre, perdón, que mi abuelo siempre decía, en situaciones difíciles, misericordia, Señor. Perfecto. Esa era su ejaculatoria. Exacto, mira, ves. Entonces, en ese texto de Marcos 4:35, cuando están en medio de la tormenta, la barca que se hunde, los discípulos van. Jesús está durmiendo y le tocaron. Señor, despierta, que nos hundimos. Es como despertar al Señor. Es como, Señor, mira que estoy aquí, mírame. Señor, escúchame, que me hundo, que no sé qué hacer. Es hermoso, es interesante. O sea, mantener siempre la perseverancia
en la oración. Porque mucha gente dice, aquí miramos lo que veíamos hace ratito, mucha gente piensa que sus oraciones no son escuchadas. Exacto. Porque no tiene fe. Mi mamá decía, pero es que mira, a mí me falta más fe. Y yo, mamá, ore. Yo le decía, mi mamá, Dios le escucha, no se preocupe. Porque mi mamá era una mujer de mucha oración y siempre estaba rezando el rosario constantemente. Y entonces ella decía, es que me falta fe. No, mamá, usted tiene su fe, ore. Entonces, la oración no es más que tocar. Lo que dice Mateo 7:7, toquen a la puerta y se la abrirá, busquen y encontrarán, llamen, ve, esa es la oración. O sea, siempre tratar de tocar, porque siempre que tocamos, nos sentimos cuando se abre la puerta, pero la puerta se abre siempre. Luego de la pausa, La oración tiene poder para levantar un muerto, para levantar un paralítico, para sanar de un cáncer terminal, para sanar de una enfermedad terminal, para una gente que se está ya yendo ya a la deriva, para levantar un deprimido y para levantar a alguien que ya tiene un día para quitarse la vida. Las emociones son una parte natural y necesaria de la vida humana, pero a veces pueden llegar a ser abrumadoras y difíciles de controlar. La regulación emocional se refiere a la capacidad de controlar, dirigir y modificar las emociones en respuesta a situaciones cotidianas. Aprender a regular las emociones puede ayudar a mejorar la salud mental y física, reducir el estrés y mejorar las relaciones interpersonales. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera. Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. Persistencia. Sabemos de muchos santos que fueron persistentes en la oración y que nos pueden servir de ejemplo porque no es ni hoy ni mañana, porque el tiempo de Dios es perfecto y es cuando Dios entienda que conviene. Me gustaría, y me llega a la mente Santa Mónica, que oró por muchos años por la conversión de su hijo, pero tuvo que esperar mucho tiempo. Podemos hacer una recapitulación de algunos santos así constantes, perseverantes en la oración, porque, como usted dice, hay muchas personas que entienden que la oración no le hace efecto, no logran lo que quieren. Sí. Bueno, cuando hablamos de santos, todos han perseverado en la oración. Es que mira, que todos han perseverado en la oración, porque por eso son santos. Por eso son santos, sí. Ahora, el santo de la vida diaria, por ejemplo, cuando tú te santificas en la vida diaria, te santifica porque tú está en comunión con Dios. La oración nos pone en comunión con Dios, en contacto con Dios. Ahora, cuando hablamos de una historia de santo, por ejemplo, yo acabo de leer un libro yo soy muy dado a las lecturas así. Acabo de leer un libro ahora del Padre Pío. El Padre Pío y las almas del purgatorio. Y estoy leyendo uno que se llama El ángel de la guarda del Padre Pío, igual, estoy leyendo igual. Acabo de leer otro libro un libro que se llama de Luis Fuente, segundo tomo de Luis Fuente, del Padre Fuente, bellísimo. Esos son, cuando uno mira esos santos así, por ejemplo, el Padre Pío, que era un hombre que vivía en sintonía con Dios. Esto es lo hermoso de esto, la perseverancia de la oración, en sintonía con Dios. Porque si tú vas a trabajar
el trabajo, conviértelo en una oración. Padre Pío confesaba, la confesión la convertía en oración. El Padre Pío hablaba de dirección espiritual, convertía la dirección espiritual, la convertía en oración con Dios. El Padre Pío hablaba con las benditas almas del purgatorio, la convertía ese diálogo con las almas del purgatorio en comunión con Dios, en oración. Y eso es lo bello, lo interesante de esto, cuando esos santos, por ejemplo, a mí que me encantó mucho la vida de San Francisco de Sales, cuando la leí, bellísima. Estos santos que se dedicaban tanto a la oración, que eran místicos. El mismo San Francisco de Asís, un místico de la oración, que pasaba toda una noche entera en contemplación, porque la contemplación es otra modalidad de la oración. La contemplación, cuando tú sientes y entiendes que donde tú estás, tú, aunque no haya nada, aunque no vea solamente árboles, o vea solamente montaña, o tierra, o cuatro paredes, tú contemplas a Dios, aprendes a contemplar a Dios, como indicando, tú desapareces para que aparezca Dios. Padre, no puedo dejar pasar esta oportunidad y tenerlo aquí con nosotros. Muchos de ustedes, la mayoría, todo el que conoce al Padre Chelo, conoce y sabe de su misa de oración por los enfermos. Te está diciendo el Señor, agárrate de la mano, querido hermano y hermana de Dios. Si te agarras de la mano hoy de Jesús, algo tendrá que pasar en tu vida. Bendito sea Jesús. La oración tiene poder. Y no porque yo lo diga, sino porque ya lo conocemos. El que tiene fe y el que ha sabido vivir bajo la sombrilla del Omnipotente sabe que la oración tiene poder. Dentro de su experiencia, dentro de todos estos años que usted ha realizado y ha infundido, y ya es una necesidad de esa misa de oración por los enfermos. ¿Entiende usted que la oración, desde su experiencia, tiene el poder de curación física? Claro. Física, espiritual y interior. Claro, perfectamente. Lo he experimentado miles de veces. Yo decía en estos días, nadie puede, yo lo he leído en la Escritura, pero no es porque lo he leído en la Escritura, sino que yo lo he experimentado. Lo veo, en realidad, lo dice la Escritura, sí, porque dice la Escritura, oramos por eso. Lo he visto, lo he leído y lo he experimentado. La oración tiene poder para levantar un muerto, para levantar un paralítico, para sanar de un cáncer terminal, para sanar de una enfermedad terminal, para una gente que se está ya yendo ya a la deriva, para levantar un deprimido y para levantar a alguien que ya tiene un día para quitarse la vida. Padre, entendemos esa parte, pero hay una realidad. Y como sabemos que no siempre la oración tiene el efecto que uno quiere, porque como sabemos, como yo tengo estos muebles, pero yo quiero más. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que nos conviene, nunca, pero sí sabemos lo que queremos. Sí, claro. ¿Qué le podemos decir a esas personas que constantemente viven en oración, pero no ven ese fruto? El fruto, porque ya tú acabas de decir, pero no sabemos lo que nos conviene. Exacto. No toda oración vemos el fruto, porque cuando tú oras, tú tienes una niña muy linda, Dios te la bendiga y te la guarde. Amén. Tú puedes orar por tu niña y le dices, Señor, sáneme a mi niña de esta enfermedad. Es posible que Dios no la sane. ¿Por qué no la sana? Porque Dios entiende que por ahí va a venir la purificación tuya o de tu esposo o de tu familia. Porque Dios entiende que ha elegido esa niña para que por esa enfermedad sea ya inmolada, se inmole para que muchos se levanten. Te digo, por ejemplo, cuando mi hermano murió, yo tenía 15, 16 años, yo lloraba mucho, porque yo vi una amistad muy cerca con él, con ese hermano, de manera muy especial. Yo lloraba mucho los 9 días y hasta medio me rebelé con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo dejaste? Y mira ahora. Entonces yo escuché una voz que me dijo claramente, me lo llevé porque si no me lo llevaba podía morir en pecado mortal. Me quedé muerto, como quien dice. Entonces era preferible que se lo llevara para que él subiera al cielo.
que me ha dado muy bueno, pero parece que algo después en el futuro iba a suceder. Eso pasa. Sí. A veces oramos y no vemos la efectividad o los frutos de la oración, pero Dios sabe hasta dónde. Dos cosas. Primero, depende cómo tú ores, porque hay mucha gente, esto es importante, hay mucha gente que ora y no sabe, no sabe cómo especificar. A Dios le gusta que le especifiquen. Por eso dice el Señor, no usa mucha palabra. Hay que especificar. Yo tengo un testimonio de eso. Tú debes especificar qué es lo que tú quieres. Pero si tú comienzas, algo que tú decías ahorita, si tú comienzas a pedir y termina pidiendo perdón o termina pidiendo, dando gracia, ¿tú me entiendes? Si tú estás pidiendo, es la oración de petición, o es la oración de alabanza, o es la oración en acción de gracia, o es la oración de intercesión. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que saber lo que estás pidiendo específicamente. Dios sabe, pero Dios quiere que tú también tengas una mente clara y limpia, porque por eso es que hay poca fe. Porque si tú vas a pedir y comienzas a pedir, va pidiendo y termina en una oración de alabanza o en una oración, la oración de alabanza es por un momento, etcétera. Si tú ves, por ejemplo, que yo hago la oración en la misa, yo comienzo una oración de oración de petición, y ahí oración de sanación y oración de alabanza, porque tenemos que ir especificando claramente las modalidades de oración. Padre, no hay tiempo para más. Es un tema muy interesante, muy enriquecedor y que realmente un tema, porque para mí la oración es una compañía y debe ser una compañía constante de cada uno de nosotros. Pero nosotros, sin tiempo para más, le vamos a pedir que en este momento, junto a ustedes que nos están viendo, pues nos haga una oración para despedir el programa, porque sabemos que hay muchas necesidades. Entonces, no sé qué tipo de oración encajaría en este momento, pero sí, porque como sabes, ya hay que ser específico, ¿verdad? Sí, pero cuando hablo de ser específico no significa que tú cuando vayas a orar no una la oración de petición con una oración de alabanza. Pero hay que ser claro. Pero hay que ser claro, ¿tú me entiendes? Sí. Porque por eso uno siempre tiene que especificarle al Señor. Y yo me he dado cuenta, como ya tengo tantos años orando, que cuando tú comienzas a especificar, Señor, tú vas a orar a nivel general, hay sanaciones. Sí, Dios no deja su hermosísima afabilidad, su hermosura, pero cuando tú especificas, Señor, sana ese cáncer, Señor, sana de cáncer, sana de los pulmones, llega más, porque la gente dice, eso es para mí. ¿Cuántas veces he orado yo a nivel general, mencionando, Señor, sana ese cáncer, mire esa persona, eso es para mí? Claro, el Señor pone eso es la oración también ¿cómo se llama, amor? Hay una conexión. La oración, sí, aquí cuando uno menciona el caso, el discernimiento, el Señor da el discernimiento, en este momento el conocimiento, en este momento se está sanando tal fulano o de tal cosa, eso es la oración de conocimiento, del conocimiento. Pero tú puedes unir, cuando estés en una oración, unir diferentes modalidades, especificando realmente lo que significa. Bueno, pues vamos a dedicar este momentito final para hacer una oración especial para tantas personas con tantas necesidades que están viendo Más que Vencedor y la voz de María, como siempre. Primeramente doy gracias a Dios por permitir este programa. Yo sé que a tantos le estará ayudando y tantos se encontrarán consuelo, bienestar en este programa, porque lo ven no solamente como formativo, sino ilustrativo para también orar y pedir a Dios. En este bellísimo día y en este programa preciosísimo que tanto están conectados, yo quiero pedir a Dios, sí, por eso es que están ahí, y que estarán diciendo, Señor, ahora pongo mi caso, ahora pongo mi dolor, ahora pongo mi angustia. Señor, te quiero pedir, y que están ahora pidiendo. Yo quiero hacerme eco de ti. Como siempre digo en la oración de la Eucaristía, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque quizás te faltan palabras. Quiero orar por ti porque quizás te falta fe, o así tú lo crees o lo consideras. Quiero orar por ti porque en momentos determinados siente que se te acaban las palabras o siente que te sientes angustiado, decaído, derrumbado y que no tiene el deseo para orar, el deseo para arrodillarte, el deseo para levantarte. Yo quiero orar por ti, que estás desesperado, porque estás pasando por un momento duro, un momento difícil, un momento amargo, porque tiene una enfermedad
que cada vez más avanza y que cada vez más está comiéndose tu vida y te está deteriorando y se está deteriorando tu familia. Yo quiero orar por ti, que ahora ahí, a través de este medio, siente que realmente tú necesitas tanto y que tantas veces ha orado y que tantas veces ha sentido que no ha logrado llegar a donde quiere llegar. Señor, en este momento, ¿cuántos son los que están conectados con nosotros? ¿Cuántos son los que están ahora, Señor, partiendo de este programa? Sienten que hay esperanza, sienten que hay vida, sienten que hay deseo de seguir adelante, sienten que hay deseo, Señor, de levantarse. Señor, yo quiero pedir por tantos que ahora que junto a nosotros se unen, Señor. Señor, y tú conoces en los hogares, tú conoces un problema, conoces otro, conoces esa enfermedad, Señor, donde no ha habido efectividad por la medicina. Conoces esa enfermedad, Señor, donde no ha habido un médico que pueda encontrar qué es lo que necesita para poder sanar. Que ese médico todavía no ha podido entrar y llegar a donde esté esa enfermedad. Tú puedes hacerlo en este día de hoy. Tú puedes hacerlo en este momento, Señor. Tú puedes romper cualquier tipo de cadena, Señor, que esté impidiendo que ese se levante. O tú puedes romper esa cadena que esté impidiendo que ese se sienta feliz, contento en este día de hoy, Señor. Señor, llévate toda tristeza, todo dolor, toda angustia, Señor, y arranca, Señor Jesús, de esa persona esos pensamientos negativos, nocivos, que le están dañando y que le están perturbando para levantarse y para sentirse bien en este día de hoy, Señor. Señor Jesús, por tu preciosísima sangre y por intercesión de la Santísima Virgen María, Señor, deposita tu presencia, tu gracia en ese que necesita, Señor, en ese que se siente apagado, Señor, porque la enfermedad avanza. Señor, en este día de hoy pon tu mano sanadora, tu mano liberadora, tu mano, Jesús, que levanta, tu mano que resucita, Señor, en esa enfermedad, en ese hijo tuyo, Señor. Y yo, Jesús, de antemano te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque yo sé que tú estás levantando. Gracias porque yo sé que tú estás sanando. Gracias porque yo sé que tú estás haciendo obras grandes y maravillosas por ese hijo tuyo, Señor, por esa hija tuya, Jesús. Donde quiera que tú estés, allá recibe la gracia, recibe la presencia de Dios y hoy siente que realmente tu vida, Jesús, la está levantando. Gracias, Jesús. Gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por Danau y este programa, Señor, y todo lo que está detrás de cámara, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ustedes. Como siempre, la cita para una próxima entrega. Padre, necesitamos la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor